El año 2016 políticamente ha sido muy activo. En República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo un triunfo con Danilo Medina a la reelección en la presidencia de la República. Antes hubo una modificación de la Constitución nada más que para cambiar al artículo 124. Hubo además división en los partidos políticos que habían conformado un bloque que se llamó el Bloque Progresista con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso se fraccionó, se quedó un bloque de oposición en torno al Partido Revolucionario Moderno y políticamente hubo además cambios importantes como lo ha habido recientemente en la Junta Central Electoral. Queremos analizar políticamente este año 2016 que estamos despidiendo con la socióloga Rosario Espinal, doctora en sociología, autora de un libro titulado Autoritarismo y Democracia en la República Dominicana y de otro libro titulado La democracia epiléptica en la sociedad del clic. Son dos textos esenciales para conocer el proceso democrático que hemos vivido en los últimos años los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias, Rosario, por acompañarnos. Y la primera pregunta sería esta. Bueno, ¿cómo se puede evaluar políticamente este año reeleccionista 2016 en nuestro país? Bueno, pues eso así, una modificación constitucional el año anterior, y yo he dicho muchas veces que en República Dominicana pues no parece haber paz con el tema de la reelección, porque si tomamos desde los años, vamos a los años 60, desde principios de los años 60, la Constitución Dominicana se ha cambiado muchas veces. Sí. Y en todos los cambios que se han hecho, se ha tocado el tema de la reelección. A veces se han cambiado otras cosas, a veces solo se ha cambiado eso, pero siempre se ha cambiado cuando se ha hecho una modificación constitucional. Y la motivación para hacer la reforma constitucional, no importa si solo se cambia eso u otras cosas, ha sido cambiar el sistema de reelección. Así que ese es un jueguito que llevamos ya varias décadas con esa situación. Yo he planteado muchas veces, no hay ningún sistema que sea perfecto. O sea, si se permite la reelección indefinida, hay ventajas y hay desventajas. Si se pone la reelección intermitente, uno sí, uno no, hay ventajas y desventajas. Si se pone una repostulación y nunca más, hay ventajas y desventajas. Si se prohíbe totalmente, también hay ventajas y desventajas. O sea, no importa cuál sistema se use, hay ventajas y desventajas. Entonces los países deben escoger uno y utilizar ese sistema por mucho tiempo, porque todos tienen ventajas y desventajas. Sí. ¿La política dominicana no ha superado todavía el conflicto entre liberales y conservadores? ¿Seguimos arrastrando del siglo pasado ese conflicto entre políticos del país? Yo creo que este es un país, en términos de su estructura política y de su funcionamiento político, conservador, más que liberal. O sea, que hay un liberalismo, digamos, informal, de cómo ocurren las cosas a veces, pero en términos de lo que es la estructura legal, la estructura institucional, cómo se ejerce la política, qué grupos tienen la voz cantante, quiénes inciden más, qué concesiones se les hace, en términos de todo eso, yo pienso que el lado conservador generalmente sale ganando. Eso es lamentable porque esa es una de las razones por las cuales aquí no se ha podido avanzar más. Cuando yo hago este planteamiento me dicen, bueno, pero depende de lo que se defina como conservador. Yo escribí un artículo hace un par de semanas que es la derecha. Bueno, no es que estos conceptos tienen una sola definición. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, porque hay una derecha neoliberal que es positiva, porque habla de mercados abiertos y demás, bajos impuestos. Bueno, pero eso es una partecita de lo que es todo el conjunto. Y esa partecita tampoco aquí se ejerce mucho. Entonces, en general, para mí, el sector conservador, o podríamos llamarlo de derecha, yo le atribuyo una característica fundamental, que es una política con puertas de exclusión. O sea, en sociedades, en sistemas conservadores o de derecha, da más trabajo
abrir las puertas o las ventanas para incorporar segmentos sociales más amplios al bienestar y al sistema de derechos en esa sociedad. Y yo coloco, digamos, el sector progresista como un sector más inclinado a abrir posibilidades de inclusión social. Y cuando hablo de inclusión social, me refiero a diferentes aspectos. Por ejemplo, hay una inclusión social que es de clase social, es decir, mejorar el nivel de vida de la población, mejorar el nivel de vida de los que están peor en la sociedad, de los pobres, de la clase media baja. O sea, ¿qué hacer en una sociedad para mejorar esa gente? Esa es una inclusión de clase social, pero ¿qué hacer para mejorar las condiciones de vida cuando hay discriminación racial, o cuando hay discriminación étnica, o cuando hay discriminación de género, etcétera? O sea, un sistema progresista, o podríamos llamarlo más liberal, en ese sentido liberal progresista, se inclina más y se define porque trata de incluir esa diversidad de condición, digamos. Pero el Partido de la Liberación Dominicana fue creado por Juan Bosch, que indiscutiblemente fue un hombre del ala liberal y que además recibió precisamente el ataque más duro, el golpe de Estado contra el gobierno que tuvo de apenas 7 meses, del ala conservadora, acusándolo exactamente de haber sido demasiado liberal. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene 16 años continuos en el poder. Bueno, pero parece que se debate entre el conservadurismo y el liberalismo. Cuando Juan Bosch lo tumbaron en el año 63, era en el PRD que estaba. O sea, lo que te quiero decir es que liberal el PRD, o sea, la historia va más atrás. O sea, después de la muerte de Trujillo, el PRD encarnó la propuesta liberal progresista. Claro, había una izquierda, digamos, ya más radical, pero no fue una izquierda con posibilidad de triunfo electoral. Sí. El partido que tenía las masas, los votantes, era el PRD. Entonces, ese era el partido liberal. Esa era la esperanza, digamos, de que en el país se pudiera hacer una transformación progresista. Y Bosch crea el PLD diciendo que ese partido había renunciado. Exacto. Sí, que era un pequeño burgués, no era un instrumento. Que no era un instrumento para la democracia. Eso es lo que planteó Bosch para crear el PLD. Entonces, el PRD fracasó en su proyecto transformador progresista. Luego viene el PLD, digamos, como una segunda esperanza, también fundado por Juan Bosch, y también el PLD pues comienza en un proceso de hacerse cada vez más conservador, no solamente después que llega al poder, sino que llega al poder con el aval de Balaguer. O sea que el PLD llega al poder con una hipoteca, vamos a decir, conservadora. Con una hipoteca con Balaguer, con una hipoteca conservadora. Entonces, lo que nosotros hemos visto en el post-trujillismo, para extenderlo así como periodo completo, lo que hemos visto es que, aunque se logran algunos avances en algunas áreas, porque indiscutiblemente la sociedad dominicana ha cambiado muchísimo, pero aunque se logran algunos avances, el eje fundamental de la política dominicana sigue siendo un eje conservador y se dan muy pocos pasos de liberalismo político. Y lo vemos, o sea, lo vemos en muchas formas, de muchas maneras. O sea, uno ve un debate en el Congreso, por ejemplo, y eso es patético. Patético, o sea, el Congreso dominicano es patético. Ahí no, o sea, no hay como un mínimo, digamos, de articulación ideológica. De un discurso. La diversidad ideológica está bien, pero tiene que haber coherencia ideológica y articulación ideológica. En el Congreso no hay eso. No lo hay. Hay mucho pragmatismo y se actúa a partir de la conveniencia del momento. A partir de la conveniencia del momento. No importa el partido, no importa la persona. Si un legislador dijo A hoy y tiene que decir B mañana, dice B mañana. Pero eso pasa en todos los partidos, incluyendo los de la oposición. Totalmente, o sea, son todos lo mismo. O sea, realmente aquí no hay un partido que, y vamos a hablar de partidos en el poder, porque a veces entramos a hablar de partidos que son tan minúsculos, y yo sé que a mí me atacan porque dicen que yo no le presto atención. Lo que pasa es que cuando uno hace análisis político, no puede darle una importancia
a lo que no se ha ganado una importancia política. Claro, la respuesta es, bueno, pero no se la ganan porque porque no lo hablan de ellos. No. Una organización política se gana un espacio en la sociedad a partir de su propio trabajo. O sea, yo no puedo decir, una persona es buen médico, porque yo quiera decir que esa persona es buen médico. Si no ha demostrado en la práctica que lo es. Que es un buen médico, con casos específicos, porque salvó una persona, porque hace cirugía muy buena, porque cuando tú vas ahí, la mayoría de los pacientes que van se mejoran del dolor que sea que tengan, del problema que tengan. O sea, yo no puedo decir un médico es bueno o un médico es eficiente si no ha hecho nada para demostrar eso. Vamos a hacer una pausa en este momento, Rosario, y quisiera precisamente que habláramos de los partidos políticos y lo que ha pasado en este año 2016, porque aparentemente hay una fuerza emergente, un nuevo partido que obtuvo un 35% de los votos y eso representa de algún modo un cambio en la política dominicana. En un momento retornamos. Se hace a través de los partidos políticos, Rosario, y como te decía hace un momento, hemos tenido partidos tradicionales como el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. Pero hubo un acuerdo entre el PRD y el PLD y eso produce un nuevo partido, el Partido Revolucionario Moderno. ¿Tú crees que a partir de ahora se puede producir un cambio con mira a los procesos políticos que vienen? Yo pienso que el PRM perdió su gran oportunidad en el 2016, en las elecciones del 2016. Y la perdió demasiado pronto. Hablábamos en el segmento anterior de cómo el PRD en los años 60 surge como la alternativa progresista, pero cómo cuando llega al poder entonces ya fracasa en promover reformas realmente transformadoras de la sociedad. Comentábamos el caso del PLD igual, o sea, el PLD venía de una tradición crítica con el bolsismo, pero llega al poder de la mano de Balaguer y básicamente asume también un proyecto conservador. O sea, que los dos partidos, PRD y PLD, que debieron haber sido, digamos, el motor de la transformación progresista o liberal de este país, no lo logran. Entonces, ¿qué sucede? Que surge el PRM, porque se divide el PRD. Sí. Bueno, digamos que duró 24 horas, para poner un número. ¿Debió asumir el discurso ideológico liberal? Eso es lo que debió hacer. Como una fuerza emergente, Eso es lo que debió hacer, porque como los votantes existen, 1, 2, 3, 4, hasta millones, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a quién tú apelas del electorado? Tú eres un partido, ¿verdad? Necesitas votantes. Si tú vas a las elecciones es a buscar votantes, no es a otra cosa. Cuando digo buscar votantes, no es que tú los alas por la mano, sino que tú le tienes que enviar un mensaje, que tú le tienes que hacer propuestas. ¿A quién tú le hablas? Tienes que hablarle, claro, a la mayor cantidad de gente posible. No le puedes hablar a todo el mundo, porque eso es imposible. Entonces tú tienes que buscar un segmento del electorado a quien tú le vas a hablar. Entonces, aquí hay un segmento del electorado que está muy frustrado con la forma en que se ha hecho la política, con la falta de transformación en la sociedad, con los problemas que hay de todo tipo, desde el transporte a la electricidad, a no sé cuánto, a delincuencia, la cantidad de problemas que la gente ve. Entonces, la gente tiene que sentir que la oferta nueva es esperanzadora. Sí. Entonces, cuando el PRM hace una alianza con un segmento del Partido Reformista, para poner solo ese ejemplo, porque hay más, lo que le está mandando el mensaje a la gente es de que aquí hay más de lo mismo. Entonces, un partido que sale de una división no puede aspirar a ganar electores si lo que tú le estás diciendo a la sociedad es esto será más de lo mismo, porque de lo mismo está en el poder y desde el poder tiene mucho más recursos que lo que puede ofrecer la oposición. Entonces, un discurso oposicionista aquí tiene que ser un discurso de propuestas transformadoras y el PRM demostró en las elecciones del 2016 que no tiene un discurso ni una estrategia
transformadora, que le envía a la sociedad dominicana un mensaje de transformación. Mientras no surja una fuerza política opositora que envíe un mensaje de esperanza transformadora a la sociedad, el PLD va a seguir en el poder, a menos que se presente una crisis económica de magnitud que se lleve al PLD de encuentro, y en ese momento cualquier cosa puede ganar. Cualquiera puede ganar unas elecciones, no un partido que se... O sea, no sabemos lo que podría pasar. O podría ocurrir una división interna en el Partido de la Liberación Dominicana, que es un factor eso es más, potencialmente... Pero para que eso ocurra de una manera importante que debilite al PLD, tendría que darse una situación de crisis económica. Mientras esa situación no se dé, lo que en el PLD puede haber es conflictos internos y como mucho, un fraccionamiento de que un pequeño grupo se vaya, como mucho, si es que sucede. Sí. Una división del PLD importante solo se produciría si se avisora una crisis económica de magnitud. El PLD va a estar en el poder en este país hasta tanto se presente o hasta que no se presente una crisis económica de magnitud. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la oposición reiteradamente ha dado evidencia de una inmensa capacidad para enfrentarse a ese monstruo en el poder que es el PLD. De una inmensa incapacidad. De una inmensa incapacidad. O sea, la oposición ha dado muestra de una inmensa incapacidad. Y voy a poner un solo ejemplito de las últimas elecciones. El PLD tiene muchos años, o sea, de manera continua desde el 2004. 2004, sí. Tenía 4 años anteriores, pero de manera continua desde el 2004, ¿verdad? Estamos en el 2016, terminando el 2016. Entonces, es un partido que ha transformado en gran medida la infraestructura de este país, la infraestructura física. O sea, las ciudades hoy en día, y sobre todo Santo Domingo, provincia y Distrito Nacional, ya no son las ciudades de Balaguer. Claro. Ya no son las ciudades de Trujillo. O sea, esta era la ciudad de Trujillo en un momento. Luego Balaguer la hizo la ciudad de Balaguer. Esta es la ciudad del PLD. O sea, la ciudad que nosotros tenemos hoy en el Distrito Nacional y lo que se ha hecho en la provincia de Santo Domingo, porque mucho del gasto se ha concentrado aquí, esto es el PLD. El PLD ha incorporado un elemento que no lo había hecho prácticamente nadie en el pasado o de manera muy minúscula, que es el asistencialismo institucionalizado. No el clientelismo, o sea, el reparto de fundas o de cajas o de... No, pero es un asistencialismo permanente por vía del presupuesto y los programas establecidos. El asistencialismo del que yo estoy hablando no es el clientelismo, porque son dos cosas diferentes. Lo que yo estoy hablando de asistencialismo es SENASA, por ejemplo. Ese es un programa asistencial en el área de salud. En el área de salud. Comer es Primero, todos los programas del programa Solidaridad, Comer es Primero, Tarjeta Envejeciente, Bono Gas, Bono Luz, todos esos programas son programas asistenciales que están establecidos y que la gente los recibe por una determinada condición de ingreso o lo que fuera. Eso no existía en este país. No existía. Era minúsculo, pero muy minúsculo lo que había aquí. Ni los programas de alfabetización tampoco, por ejemplo. O el 4% para la educación. También. O sea, a ver, todo eso, todo ese asistencialismo. Y cuando estoy usando la palabra, tiene un aspecto que es positivo y tiene un aspecto que yo lo hago crítico, vamos a decir. ¿Qué es lo positivo? Todo eso se necesitaba aquí. Es necesario, ciertamente. Todo eso se necesitaba. Ahora, ¿dónde viene mi crítica? A que para que una sociedad dé un salto al desarrollo, voy a echar un poquito para atrás primero. El Estado dominicano era corrupto. El Arapa de Trujillo era corrupto. O sea, la gente habla de que, ay, tan bueno que eran las cosas. Era un Estado corrupto. Lo que había, que las escuelas eran buenas, claro, eran ciudades pequeñitas, donde una élite iba a la escuela. La clase, lo que en aquel entonces era una clase media alta. Esa era la gente que iba a la escuela, el resto de la población dominicana vivía en el campo. Estábamos hablando de una República Dominicana con 3 millones de habitantes. Y la mayoría en el campo. 70% rural. Exactamente. Entonces las ciudades eran pequeñitas, bajo un orden autoritario. Entonces muchas de las cosas que funcionaban era por el orden autoritario que había, pero era para un grupito. Pero el Estado como tal era un Estado corrupto.
Sí. En la época de Balaguer, el Estado sigue siendo corrupto, sí, pero se hace clientelar, porque tiene que ampliar la distribución del pastel, sí, pero la hace de manera no institucional, a través del clientelismo. Sí. Entonces, eso se mantuvo. Y es después del 2004, cuando a ese Estado corrupto y clientelar se le agrega el asistencialismo. Para dar un salto al desarrollo, hay que tumbar la corrupción, sí, hay que reducir el clientelismo y hay que reforzar ese asistencialismo para que entonces funcione adecuadamente. Eso es lo que refuerza el dominio del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ese asistencialismo, aún con su problema de que se está cargando con la corrupción, con el clientelismo, pero ese asistencialismo le da al PLD una fuerza gubernamental que no se derrota fácilmente. Bueno. Entonces, como no se derrota fácilmente, la oposición quiso presentarse con 7 candidaturas en las elecciones del 2016. ¿Cómo pueden? De ninguna manera. Ganarle en un proceso electoral de ese modo. Hacemos una pausa en este diálogo, la última, con Rosario Espinal, sobre el ejercicio político en la República Dominicana en el año 2016. Rosario, la política dominicana obviamente comienza a activarse muy rápidamente para los procesos electorales. Aquí ya se está pensando en el 2020 y todo el mundo, desde los partidos políticos, actúa en función del 2020. ¿Cuáles son las perspectivas, desde tu punto de vista, de la cuestión política electoral para el año 2017? ¿Realmente Danilo desde pronto se va a lanzar, como dicen que ya está, en una campaña por la reelección otra vez? Sería bueno como que habláramos de otra cosa, yo pienso, en el sentido de que sí, es verdad, la gente se acelera mucho. Mucho, sí. Yo entiendo que los partidos tienen que ir estableciendo sus estrategias y demás, pero yo pienso que aquí lo que va a haber es mucho bla, bla, bla por ahora, y que no se va a definir nada en el 2017. No es posible definir nada porque en el PLD Danilo Medina no va a decir nada en el 2017 en un sentido u otro. ¿Ni va a cambiar la Constitución tampoco? Si la va a cambiar no va a ser en el 2017. ¿No le conviene? No, me refiero, si lo hace, no va a ser en el 2017. Yo no sé si lo va a hacer, pero si lo hace, no va a ser en el 2017. Y en el PLD no se va a definir una candidatura en el 2017 tampoco. Lo que pasa es que hay mucha ansiedad, sí, hay mucha necesidad de presentar las caras y de decir aquí estoy yo y de estar presente. Lo vemos en el PRM, lo vemos en el PLD. Sí, Leonel está muy activo, Hipólito Mejía está muy activo, está muy activo Luis Abinader, el Partido Reformista está en crisis otra vez. Bueno, lo que pasa es que en el PRM no está claro lo que va a pasar. O sea, el PRM lo que necesitaría, en vez de estar Hipólito y Luis Abinader con todo esto, todas estas apariciones que tienen ahora, lo que el PRM debería estar haciendo es trabajando hacia adentro, es pensando hacia adentro qué es lo que va a hacer para poder crecer como partido. Porque el PRM tuvo la ventaja de que heredó un segmento del PRD. Sí. Ok, eso es muy bueno. Eso es como cuando tú naces en una familia rica. Tú naces en una familia rica y te toca una herencia. Te toca, pero sí, tú puedes desperdiciarla rápidamente si te pones a comprar cosas a lo loco, o si vas a un casino, o si no sé qué. Entonces el PRM heredó del PRD un segmento importante del electorado, pero no quiere decir que el PRM necesariamente va a mantener ese segmento del electorado. Tiene que trabajarlo, organizarlo, sí, mandarle mensajes, mandar mensajes de unidad. ¿Qué está haciendo el PRM? Por el contrario, que sus cabezas andan cada uno por su lado y todo el mundo lo que percibe es que, bueno, ahí van a echar un pleito. ¿Tú crees que son coherentes en la oposición ellos como opositores al gobierno? ¿El PRM? Sí. No, el PRM no hace, o sea, el PRM... No hace oposición. Ahora, te voy a ser honesta. Lo que el PRM necesita en este momento no es estar haciendo declaraciones ni siquiera opositoras.
Lo que el PRM necesita en este momento es que sus congresistas hagan oposición. O sea, sus legisladores en el Congreso deben hacer oposición a lo que sea, si el presupuesto está mal, si una ley no sé qué. O sea, eso es lo que ellos, son los congresistas. Sí. Yo escribí un artículo sobre PRM hace varias semanas, donde yo les decía, PRM, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, a sus congresistas que hagan oposición, a sus alcaldes que hagan buenas ejecutorias, buenas gestiones. Sí, sí, sí. Al partido que organice, que se organice, que tenga propuestas. Es el partido como tal, lo que debería estar haciendo es trabajando adentro, construyendo estructura, solidificando su estructura. Eso es lo que deben estar haciendo. Por el contrario, ¿qué está haciendo el PRM? Que Hipólito anda por un lado, Luis Abinader por otro, uno dice hoy que el gobierno está bien, el otro dice que el gobierno está mal, no se sabe qué es lo que piensan, nadie realmente tiene un gran poder o control, entonces así van a llegar, si así llegan al 2018, si estamos fines del 16, si en 2 años yo estoy sentada aquí, tú ahí, y tú me preguntas sobre el PRM, existe la posibilidad de que en 2 años, porque ahí sí que es problemático, de que en 2 años el PRM esté igualito que como está hoy. Y si está igualito que como está hoy, o incluso un poco peor, eso es un serio problema. Porque es que el PRM lo que tiene es que solidificarse como organización, sus legisladores que hagan oposición, sus alcaldes que hagan buenas ejecutorias. Con coherencia, porque el tema de los legisladores, acabamos de ver lo que ha pasado con el Código Penal, por ejemplo. Tú no sentiste nunca la oposición. Pero la oposición, o sea, la oposición no ha hecho nada. Danilo Medina ha hecho más. Mucho o sea, el más. único que ha generado sectores a favor y sectores en contra es Danilo Medina. Y esa es la política. Si tú eres nada. Es decir, que el gran ganador en el año 2016 sigue siendo, hasta finales de diciembre de este año, Danilo Medina. Así es. Y si la oposición no hace esa lectura, no puede construir nada. Porque para tú construir un partido de oposición o lo que cuantos sean, para tú construir un partido de oposición, tú tienes que saber dónde está tu contrincante. Y si tú piensas que tu contrincante está al borde del precipicio o ya se está cayendo, pero eso no es verdad, entonces tú no vas a actuar en correspondencia. Es como la oposición, como decía anteriormente, con 7 candidaturas de oposición, porque se creían que todos podían ganarle al PLD, sí. O que iba a haber una segunda vuelta. Aquí nunca hubo escenario de segunda vuelta, nunca lo hubo. Nunca lo hubo, o sea, objetivamente nunca lo hubo. Entonces, la oposición aquí parte de premisas falsas y por eso el PLD tiene todo el poder que tiene, porque la población que no quiere al PLD no encuentra alternativa para canalizar su voto o su identificación política. Así es. Muchas gracias a Rosario Espinal, interesante escuchar siempre a Rosario Espinal con sus puntos de vista y su criterio que revelan y que ponen a uno, por supuesto, a pensar. Gracias, Rosario. Despedimos el año también con estas conversaciones sobre la política con Rosario Espinal. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre la política dominicana en el 2016.